he pensado que a lo mejor no estáis suficientemente agobiados en la vida. Así que hoy vengo a contar que limpiar tu casa es más que probable que te esté dañando los pulmones al mismo nivel que ser adicto al tabaco. Ya lo sé, yo estoy harta también. Me compro ropa y digo, ¿estoy explotando a niños en algún país en vías de desarrollo? Me cojo un avión y digo, me estoy cargando el planeta yo sola. Y ahora esto, ser un adulto mínimamente responsable es muy cansado. Hace poco vi este hilo de Twitter. En ese hacía referencia a una conexión entre utilizar productos de limpieza y sufrir daños pulmonares. Yo lo vi y dije, bueno, el drama, ya nos tenemos que poner aquí trágicos, ya será menos. No era menos, era exactamente lo que dice este señor de Twitter. Como viene siendo habitual, mi investigación de 20 minutos ha derivado en leer ensayos clínicos durante un mes y medio. La Universidad Noruega de Bergen hizo un estudio entre 1992 y 2012 en el que se observó a 6.230 participantes. Lo primero que dice el paper de este estudio es que el asma y otros problemas respiratorios a corto plazo están documentadísimos ya, tanto en personal de la limpieza como en gente que limpia en su casa. O sea, esta gente solo está mirando los problemas pulmonares a largo plazo porque los problemas pulmonares a corto plazo son ya evidentes. ¿Por qué no sabía yo esto? ¿Lo sabíais todos y no me lo habéis contado? ¿Por qué es legal vender cosas que dan asma? Bueno, solo con esta información para mí es suficiente para meter el Silitbang en un cohete y mandarlo al espacio exterior, pero bueno, sigamos por si queréis más datos. Si leéis el paper del estudio, os lo dejo en la descripción, lo que cuenta es que las mujeres que limpian, y no los hombres, sufren más deterioro pulmonar cuanto más limpian. Las que casi no limpian no tienen problema, las que limpian mucho están hechas polvo. También se da a entender que el impacto en hombres puede ser menor por cuestiones ambientales y no genéticas. Entre otras cosas, se plantean que el estudio haya podido no hacer bien la fase inicial en la que se decide quién se queda en el estudio y quién no, y eso ha excluido a un montón de hombres que se dedican de manera profesional a la limpieza. Pero sí parece que haya una pequeña componente genética que hace que las mujeres sean más vulnerables a sufrir problemas respiratorios cuando se ven expuestas a agentes dañinos para los pulmones. Estos problemas respiratorios se asocian a utilizar productos de limpieza por lo menos una vez a la semana. Que yo antes de leer todo esto decía, bueno, claro, pues esto a lo mejor es para gente que se dedica a la limpieza, ¿no? Y están todo el día rodeados de productos de limpieza, pero no, con una vez a la semana ya estás en riesgo. El paper también explica que casi todos los productos de limpieza irritan las membranas del sistema respiratorio y eso es lo que se cree que puede ser la causa de todos estos problemas. Las conclusiones derivadas de un único ensayo clínico hay que creérselas con un poco de cuidado, ¿vale? Entonces he mirado a ver si había más cosas. Y si hay más, hay millones. Bueno, no hay millones, estoy exagerando un montón, pero hay muchos. Hay otro estudio, francés y anterior al mencionado, que le siguió la pista a 55.185 enfermeras estadounidenses regularmente expuestas a productos de limpieza durante 8 años. Este estudio terminó en 2017 y 663 de esas enfermeras fueron diagnosticadas con COPD. COPD se traduce más o menos como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, problemas chungos respiratorios permanentes. Estas condiciones normalmente afectan a personas de mediana edad, o sea, de 55 años en adelante, que han sido o son fumadoras. Este estudio encontró una conexión entre varias cosas importantes. Las enfermeras que utilizan desinfectantes para limpiar superficies por lo menos una vez a la semana tienen un 22% más de posibilidades de desarrollar una COPD. Tanto el estudio noruego como el francés tuvieron en cuenta si los participantes fumaban o tenían otras condiciones pulmonares. Por si estáis pensando, a ver si es que han mirado a gente que ya estaba un poco fastidiada de los pulmones. No, lo han tenido en cuenta. Estos desinfectantes chungos que tienes que deshacerte de ellos, si puedes, son el glutaraldehído, presente principalmente en desinfectantes de material quirúrgico y de laboratorio. Este en tu casa casi seguro que no lo tienes, menos si haces operaciones clandestinas en el sótano o algo así, que bueno, no es ideal, pero tampoco estamos aquí para juzgar. Pero si trabajas en un hospital o en un laboratorio, en una clínica odontológica o algo así, pues ten mucho cuidado con esto. La lejía. La lejía es lamentable por sí sola, pero encima recordad que si la mezcláis con algo, lo mismo os morís. No mezcléis lejía nunca con nada. No uséis lejía si podéis evitarlo. Yo no he usado lejía en mi vida y aquí estamos bien. Peróxido de hidrógeno. Este parece ser que está presente en algunos de estos limpiadores de propósito general para limpiar superficies y tal. Pero este no lo tengo claro porque leyendo por ahí parece ser que el peróxido de hidrógeno sí se puede utilizar para limpiar de manera segura. Entonces no sé muy bien cuándo está bien y cuándo está mal. Yo no lo voy a usar por si acaso. Alcohol. Alcohol, por ejemplo, hay en algunas toallas desinfectantes de las de limpiar el suelo, como estas. Esto no tiene alcohol, pero tiene lejía, cosa que yo no he descubierto hasta que he leído los ingredientes para hacer este vídeo. Así que nada,
Otra cosa que me toca cambiar. También tened en cuenta que yo vivo en Reino Unido, entonces pues los productos no van a ser los mismos, las marcas van a ser distintas e incluso los ingredientes dentro de los mismos productos puede que cambien, así que tenéis que comprobar cosa por cosa. Cationes de amonio cuaternarios. Esto está en el Seal It Bank y también en algunos desinfectantes de dentro del servicio como Pato. Este tiene de esa mierda. Y bueno, ya que estaba, he buscado estudios relacionados con el asma, porque ya que hemos venido, pues ya lo hacemos todo, ¿no? Hay un informe de la Agencia Ejecutiva para la Salud y la Seguridad de Reino Unido que reúne todos los estudios disponibles relacionados con este tema. Hablan de 59 papers, publicados entre 1994 y 2014. Pero hay un montón de ellos que o no están muy bien hechos o no tienen relación total con lo que se está mirando aquí. Pero bueno, sí hay 19 de esos estudios que son de muy buena calidad y que se pueden tener en cuenta. Os lo dejo en la descripción también, pero el resumen es que hay ciertas cosas que se sabe que son muy malas para la salud. Hablan de 3 cosas. Los productos que liberan cloro, algunos limpiadores de servicio como Pato, de ese tipo, no sé si Pato exactamente, pero ese tipo de producto libera cloro. Productos que incluyen lejía, que esto ya lo sabemos del estudio anterior, y los sprays, que tiene sentido si lo piensas, claro, porque estás pulverizando veneno a tu alrededor, en el aire que respiras. Los papers los dejo todos en la descripción. No es una pérdida de tiempo leerlos, son bastante interesantes, no son como el infierno de paper aquel que me leí para hacer el vídeo de los chemtrails, ¿os acordáis? Menuda patraña de paper me tuve que leer para eso. La información en torno a este tema está todavía muy incompleta. Se sabe que estos daños se producen, pero por ejemplo no se tiene claro cómo se producen los daños, cuál es el proceso exacto entre que entra la partícula en tu organismo y se produce el daño. Eso parece ser que no se tiene muy claro. Tampoco se sabe exactamente qué productos provocan qué daños, pero la conexión entre utilizar productos de limpieza y desarrollar problemas pulmonares como asma u otras cosas a largo plazo es evidente. Hay un montón de datos al respecto. Y bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque yo vengo aquí y os cuento esta movida de la que no sabíais nada, probablemente, y es como, gracias, ahora tengo miedo de desinfectar mi baño, pero ¿qué quieres que haga con mi vida? A ver, yo os cuento. Yo personalmente, como persona que quiere morirse cuanto más tarde mejor, he decidido que utilizar productos de limpieza constantemente sencillamente ya no es una opción. Con esta información que yo tengo, yo no puedo estar utilizando desinfectantes a diario sin que me dé un ataque de ansiedad cada vez que agarro el bote. No llevo yo toda la vida haciendo ejercicio, comiendo bien y no fumando, para que ahora lo que deteriore mi salud sea desinfectar el fregadero de la cocina. ¿Qué puedes hacer tú para no provocarte problemas respiratorios derivados de utilizar productos de limpieza? Usa jabón en vez de desinfectantes siempre que puedas. El Fairy cumple de sobra y huele bien. Y tiene olores distintos por si acaso quieres no asociar el mismo olor, por ejemplo, a la cocina y al baño. Compra desinfectantes líquidos en vez de en spray. Y si puedes abrir los sprays que ya tienes, hazlo y coge directamente el líquido, échalo directamente en la esponja en vez de hacer flus. Usa guantes y mascarilla cuando puedas. Yo no sé si esto vale de algo o no. Me parece un poco evidente que sobre todo la mascarilla te va a proteger, pero no hay datos de nada. Esto lo hago yo porque me parece lógico. Limpia con las ventanas abiertas y déjalas abiertas un rato después de limpiar. Y no limpies la ducha justo antes de ducharte o no desinfectes la casa justo antes de irte a dormir con las ventanas cerradas y cosas así. Si alguien se pasa por aquí que trabaja en una empresa de productos de limpieza, la primera empresa que cree y publicite en condiciones un desinfectante que no te provoque daños pulmonares se va a llevar al mercado de calle. Cuando la Organización Mundial de la Salud decida tomar cartas en este asunto y avise a la población del peligro absurdo que es utilizar productos de limpieza, pues ahí sí va a cundir el pánico y la gente va a ir en estampida al supermercado a comprar el primer producto que no aparezca en la lista de prohibidos de la Organización Mundial de la Salud. Personal de limpieza, por favor, tened mucho cuidado. Yo ya me imagino que esto tiene que ser dificilísimo de llevar a cabo porque tardas mucho más limpiando con gel que con spray. Llevar mascarilla siempre es un rollo. Las condiciones del gremio son súper precarias, entonces no estás como para andar con exigencias a la persona que te está pagando. Entonces yo entiendo las dificultades de esto y no le voy a pedir peras al olmo, pero tened todo esto en cuenta. A lo mejor no pasa nada porque una de cada 5 veces en vez de usar un desinfectante podáis usar jabón. A lo mejor no pasa nada, a lo mejor a la persona para la que trabajáis le da igual. A lo mejor podéis, si trabajáis en un edificio, hablar con la persona que gestione todo esto y ver si se puede hacer algo. Y en la misma línea, gente que tiene contratado personal de limpieza, tanto en sitios grandes como cada uno en su casa, tened esto en cuenta, por favor. Si tenéis una persona que va a vuestra casa a limpiar una vez a la semana, planteaos vosotros qué se puede hacer para que la persona que limpie esté más segura. No sé, dadle una vuelta, habladlo con vuestro personal de limpieza. Y por último, nadie de la Organización Mundial de la Salud va a ver esto porque este canal tiene 600 seguidores. Pero por si acaso, ¿qué es esto? ¿Qué hacéis? ¿Que esta movida no la hable nadie y sea todo esto legal? No sé.
Es que alucino muy fuerte. Yo entiendo la pereza infinita que da dejar de llevar a cabo un hábito que llevas haciendo toda la vida. Pero mirad, esto funciona así. Hacemos todos X cosa pensando que no pasa nada. Alguien lo investiga. Se descubre que esa cosa tan normal en realidad es un atentado para la salud pública. Todos nos quejamos un montón porque, bueno, se ha hecho así toda la vida y para tanto no será y sois unos dramáticos. Al cabo de un poco se nos pasa el enfurruñamiento, empezamos a hacer caso y hacemos lo que sea o dejamos de hacer lo que sea que era malo y nos morimos todos un poco más tarde. Gracias a este ciclo del infierno ya no les damos heroína a los niños para la tos, por ejemplo. Así que esto es un ciclo muy tedioso, pero muy necesario. Porque el problema es que no tenemos un set de órganos guardado en el armario para cuando se nos fastidian estos, ¿me entendéis? Solo tenemos un cuerpo. Cuando se rompe se acabó el viaje. Así que si merece la pena emplear el tiempo y la energía en algo, es en cuidar el envoltorio que te está manteniendo con vida. Eso es todo. Os diría que os suscribierais, pero la consistencia en cuanto a temática de este canal deja un poco que desear. Pero bueno, si os gusta vivir peligrosamente, pues os podéis suscribir y no le deis a la campanita, porque si hay algo que no necesitas en tu vida son más notificaciones. Sed felices.